Bienvenidos otra vez a nuestro estudio de Zacarías. Hoy vamos a estar siguiendo en el capítulo 13. Cuando estoy pensando en ese estudio de Zacarías y estoy pensando en el tiempo que hemos recorrido desde capítulo 1 hasta capítulo 13 y cada capítulo avanzándonos un poco más cerca a la venida del Señor Jesucristo, pongo yo en mi mente qué tan importante es lo que está en ese capítulo, porque aquí en ese capítulo nos va a estar hablando de algunos asuntos que tal vez están sucediendo, cumpliendo ahorita, hoy en día, en nuestro periodo de tiempo, las cuales si enfocamos y ponemos atención, podemos, podemos ver los señas como marcadores en la calle que nos está demostrando qué tan cerca estamos a la venida de nuestro Señor y Salvador. Y para mí es un gozo, una energía dentro de mí, saber que sí, hay dificultades, pero por todas esas evidencias que tenemos, estamos un paso más cerca de la venida del que yo quiero ver, nuestro Mesías Jesucristo mismo. Entonces vamos a seguir en nuestro estudio, estamos en capítulo 13 de Zacarías. Ponemos mucha atención. Aquí en este pasaje vamos a estar viendo eventos en los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo en su primera venida, pero también estamos viendo eventos tan importantes para hoy en su segunda venida. Entonces enfocamos un poco y ponemos atención porque Dios tiene un plan que es grande. Y espero yo que en todo lo que hemos leído hasta hoy en nuestros estudios, que por lo menos en su mente usted está empezando a saber y entender. Cuando leemos la palabra de Dios, muchas veces leemos cosas que son simbólicos, especialmente cuando hablamos nosotros de profecía. Mucho de profecía es simbólico y no debemos tomar las palabras a veces literal como están, sino figurativo, y eso es importante para que pensamos. Vamos a empezar Zacarías capítulo 13, versículo 1 al 3. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para lavar el pecado y la inmundicia. Y será en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que borraré de la tierra los nombres de los ídolos, y nunca más serán recordados, y también quitará de la tierra a los profetas y a los espíritus inmundos. Y será que cuando alguno profetizaré todavía, su padre y su madre que lo engendrarán, le dirán, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraran, lo traspasarán cuando profetizaré. Entonces, en este pasaje tenemos algo bastante importante que está sucediendo. Versículo 1, pues al leer esas palabras, lo primerito que tenemos que pensar es la primera venida de Jesús. Un manantial está abierta para los moradores de la Jerusalén para lavar el pecado y la inmundicia. Sabemos que la única manera para lavar nuestros pecados y inmundicia es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo mismo. Su vida, su muerto en la cruz y aún mucho más importante, su resurrección. Pero cuando nosotros pensamos, porque estamos leyendo una profecía aquí que viene atrás de la primera venida de Jesús, pero nosotros vivimos después de la primera venida. Entonces, aunque no vivimos allá en aquel tiempo, podemos analizar lo que tenemos por historia y podemos compararlo. Sabemos que en Jerusalén la mayoría no aceptó a Jesucristo como Salvador. Sabemos que históricamente, cuando nosotros arrepentemos y busquemos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos guarda y nos bendice, nos cambia la vida completamente. Y eso es en un nivel individual, como también en un nivel nacional. Entonces, como Nínive, cuando llegué Jonás a predicar,
La nación por lo menos demostró un arrepentimiento. ¿Y qué pasó? Dios no la destruyó. Entonces Jerusalén viene su rey, su salvador, camina entre sus calles y ¿qué pasa? Siempre está destruido. Quiere decir que la mayor parte no reconoció su salvador. Eso es importante. Cuando hablamos de la mayoría, queremos que siempre recordar, en cualquier lugar, la mayoría está dividido en tres pedazos. La gente, pues, podemos dividir en tres pedazos. Tenemos una pequeña grupo de radicales en un lado, otro pequeño grupo de radicales en otro lado, y tenemos la mayoría del pueblo que está en el centro. Y esa mayoría que está en el centro eh, muchas veces no están haciendo nada. No están protestando ni en contra ni a favor de las cosas. Tal vez hablan, sí, a favor y contra de cosas que están sucediendo, pero por la mayor parte no salgan a las carreteras para protestar ni en favor ni en contra. Entonces, eso es importante porque cuando miramos a Pilato, cuando él estaba juzgando a nuestro Señor Jesucristo, sabemos que había un grupo de personas afuera, que había sacerdotes ahí, fariseos, saduceos, y ellos estaban queriendo crucificar a Jesús. Pero podemos nosotros saber, quizás ya hablando de totalmente la población, no era la mayoría, era una minoría bastante radical y vocal a un lado. Entonces, eso es importante. Pero nos viene a versículo 2 y eso nos abre un poco más nuestro entendimiento. Dice, borraré de la tierra los nombres de los ídolos. ¿Sucedió eso en la primera venida de Jesús? No, no pasó. Sabemos que más bien lo que pasó es el imperio romano vino, destruyó el templo, destruyó Jerusalén, tal y como Jesús predicó y profetizó a sus discípulos cuando ellos estaban admirando al templo. Y más bien estableció el imperio romano más idolatría dentro de Jerusalén. Podemos saber bien que no estaban borrados los nombres de los ídolos. Sabemos bien que Jesús sacó muchos falsos espíritus y tales cosas en su tiempo cuando él caminó en la tierra, pero la realidad es que todavía quedó falsos espíritus. Sabemos en el libro de Hechos y que siempre escuchamos de cuando los discípulos tuvieron que sacar los falsos espíritus. Entonces, eso es importante para recordar. Quedó ídolos, quedó todavía falsos profetas, quedó todavía espíritus inmundos después de la primera venida de Jesús. Pero hay una profecía linda en la palabra de Dios que nos habla de la segunda venida de Jesús. Y dice que en la segunda venida de Jesús, el diablo va a ser amarrado para 1000 años y no va a poder salir a engañar a la gente. Eso es bastante importante porque eso nos demuestra el cumplimiento completo de lo que estamos leyendo acá. Ese periodo de tiempo cuando los espíritus inmundos no tendrán ese poder, en parte por la rectitud de la gente. Ahora, cuando estamos leyendo sobre ese manantial abierto en la casa de David para los moradores de Jerusalén, nos hace pensar en otra profecía que es importante ir a ver, y es en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 47, no vamos a leer completo todo, pero vamos a leer lo que tal vez es más importante para nuestro estudio, empezando en versículo 1 al 14 y luego 21 al 23. Cuando recordamos, estamos pensando en aquel manantial de agua y probablemente está hablando simbólico y probablemente todo ese capítulo que vamos a leer también está hablando profético. Dice versículo 1 al 3, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo,
hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo rodear por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y he aquí que las aguas salían del lado derecho. Y saliendo el varón hacia el oriente, tenía un cordel en su mano, y me dio 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta las tobillas. Entonces sabemos nosotros que las aguas muchas veces está hablando de las naciones, tribus, pueblos y así, etcétera. Sabemos que por debajo del trono de Dios está saliendo esas aguas. También aguas habla pues de el poder, la limpieza de Dios. Muchas cosas así pueden terminar, pero más que todo podemos pensar, empezando en la casa de Dios hay un grupo de personas, empezando pequeño, porque dice que se fue a medir 1000 codos y pasó por el agua y llegó a las tobillas. No era muy hondo, pero había aguas. Entonces podemos nosotros sospechar cuando vamos llegando al tiempo de la segunda venida de Jesús, la obra de Dios va a empezar pequeño. Va a ser pocas aguas y vamos a pensar que aquellas aguas, por poco que son, nunca pueden llegar a ser algo de tan importancia, pero están saliendo esas aguas y importante, están saliendo esas aguas hacia el oriente. Muy importante cuando pensamos en eso porque podemos ver dónde está la obra de Dios. Interesantemente, cuando pensamos en Jerusalén y pensamos en la banda, es decir, si ponemos una faja alrededor de la planeta Tierra de varias cientos de kilómetros al norte y sur de Jerusalén y rodeamos la tierra con aquella banda, llegamos a la parte de la tierra donde hay más incredulidad, donde hay más idolatría, donde hay más odio para Israel mismo. Y eso es interesante porque esos son la gente, pues por más que odian a Dios, necesitan escuchar la palabra, necesitan escuchar las palabras de Jesucristo sobre arrepentimiento, amor y salvación. Entonces, como él va caminando, versículo 4 al 7 dice, midió otro 1000 y me hizo pasar por aguas hasta las rodillas. Va creciendo la cantidad de creyentes, el agua, la poder y la obra de Dios. Midió luego otro 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Entonces va hundiendo por lo largo del trayecto. Versículo 5, y midió otro 1000 y era un río que ya no podía pasar. Entonces, cuando llegó a cierta parte, era demasiadas personas. Iba creciendo y ahora ya para pasar todo, ocupa un esfuerzo grande. Dice, porque las aguas habían crecido, aguas para nadar, y el río no se podía pasar. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. Y cuando volví, y aquí en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Entonces estamos ampliando nuestra visión. Primeramente estaba viendo las aguas y cómo iba creciendo. Pues sabemos y aún hemos hablado de que en esos últimos días tiene que llegar el antiguo pueblo de Israel al creer en el Mesías. Entonces es otra medida más al agua. Entonces va esas aguas corriendo. Y si recordamos nosotros en el Nuevo Testamento, Jesús hizo un parábola de un hombre que tiró su red en el agua y estaba sacando pescado y estaba apartando el pescado, unos en canastas, otros para desechar. Entonces podemos saber que está hablando de esas naciones, pueblos, tribus del mundo y esas aguas. Bueno, vamos a ver un poco más en adelante. Está hablando más que todo en esta instancia de los creyentes. Entonces van a estar pescando los creyentes. Al sacar un pescado es como cosechar un fruto. Ese va al granero de Dios. Sabemos el parábola del trigo y la cizaña. Dice que Dios alzó el trigo en su granero. Quiere decir que lo guardó.
para su beneplácito, por decir. Entonces van creciendo esas aguas, es una parte, pero a los dos lados del río encontramos árboles. Ahora, por el transcurso de nuestro estudio de Zacarías, hemos hablado en otras instancias de árboles. Y como los árboles a veces tienen características de seres humanos, representan, por decir, características de seres humanos, pero también representan gobernantes, líderes, así personas que van dirigiendo el pueblo. Entonces, si este río está lleno de creyentes, los árboles a los dos lados probablemente tiene que ver mucho con los líderes de la iglesia mismo, no solo de los líderes de la iglesia, del Señor Jesucristo, sino también líderes gobernales en el mundo que están haciendo lo bueno. Entonces, eso podemos nosotros sospechar en el pasaje. Seguimos en versículo 11 al 14. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas y junto al río. Y en su ribera, de uno y otro lado, crecerá todo árbol frutal. Su hoja nunca caerá, ni faltará su fruto. A sus meses madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Así dice Jehová el Señor, este será el término en el cual recibirás la tierra por heredad. Entre los 12 tribus de Israel, José tendrá dos partes, y la herederés así los unos como los otros. Por ella alcé mi mano, jurando que le había de dar a vuestros padres. Por tanto, esa tierra os será por heredad. Entonces podemos ver aquí los árboles, como bien dijo aquí, la fruto es para comer, para comida, para vida, las hojas para medicina. Y eso es importante porque los buenos líderes, sean religiosos, sean gobernales, si son buenos líderes es para el bien de su pueblo. Van a traer producción a su pueblo, van a traer sanidad, van a traer todo lo bueno. Y eso es lo que estamos viendo en este pasaje. En versículo 11 nos habla de partes quizás no conectadas directamente al río, lagunas y pantanos. Quiere decir, son pozas de aguas un poco distanciado del río mayor, pero aún están cerca por debajo de la tierra, quizás están alimentados por el mismo agua, pero están apartados y no están directamente lavados por el corriente de agua. Entonces, probablemente, aparte de todos esos creyentes, hay otras personas a los orillas que están mirando y quizás queriendo cambiar, pero todavía no están dispuestos a cambiar. Entonces, queda siempre ese otro lado, donde hay personas y vamos a ver un poco más de eso en capítulo 14 de Zacarías cuando llegamos. Siempre cuando el Señor viene la segunda vez, aquí habrá otras personas, no solo creyentes. Y eso es importante. Como bien dice aquí, el Señor está por fin, dice, repartiendo la tierra en los 12 tribus de Israel, su viejo pacto del covenante que salió de Jacob. Habrá 12 pedazos, pero José tendrá dos partes. Sabemos que esto es para Efraín y para Manasés. Y sabemos, como hemos hablado en el trayecto de ese estudio, Manasés no solo tiene una parte allá en Israel, tiene una parte aquí en las Américas también, porque salió Lehi, su familia, y vino aquí. Y eso es importante como parte de nuestra historia también. Entonces, está la heredad para su pueblo. Quiere decir que su pueblo por fin está creyendo. Seguimos en versículo 21 al 23. Dice, repartiréis pues esta tierra entre vosotros, conforme a las tribus de Israel, y será que echaréis sobre ella suertes, por herencia para vosotros y para los extranjeros.
que peregrinan entre vosotros, y que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para heredar entre los tribus de Israel. Y será que en el tribu en que peregrinaré el extranjero, ahí le daré su heredad, dice Jehová el Señor. Entonces, entre Israel aún van a haber otras personas. La ley de Dios es si ellos quedan y si ellos respetan las leyes y las ordenanzas, pueden quedar como naturales. Y eso es la promesa de Dios. Habrá aquí en Israel creyentes por natural y creyentes extranjeros. Eso es importante. Y el pasaje que hemos leído muchas veces en el trayecto de ese estudio, Tercer Nefi 9, versículos 101 al 106, recuerda la promesa. La promesa fue que no se recordan los nombres de sus ídolos. Y ese va conjuntos con esa profecía. Dice, sí, hay de los gentiles a menos que se arrepientan, porque sucederá en aquel día, dice el Padre, que cortaré tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros, y cortaré las ciudades de tu tierra, y derribaré todas tus plazas fuertes, y cortaré de tu tierra las hechicerías, y no tendrás más adivinos. Tus imágenes grabados también cortaré, así como sus esculturas de en medio de ti, y nunca más adorarás las obras de tu mano. Entonces ahí se puede ver bien, como está diciendo, las cosas, las imágenes, las cosas del mundo está siendo destruido. Versículo 104. Y arrancaré tus bosques de entre ti y asolaré tus ciudades. Y acontecerá que todas las mentiras y falsedades y envidias y contiendas y supercherías sacerdotales y fornicaciones serán extirpadas. Porque sucederá, dice el Padre, que en aquel día talaré de entre mi pueblo a cualquier que no se arrepentirá. Y venga mi Hijo amado, oh casa de Israel, y ejecutaré venganza y furor sobre ellos, así como sobre los paganos, tal como nunca ha llegado a sus oídos. Entonces es la promesa sobre el periodo de tiempo en la segunda venida de Jesús. Va a haber ese momento cuando la idolatría va terminando. Ya las falsedades, las envidias, las contiendas, la superchería sacerdotal, fornicaciones, todas esas cosas que hoy el mundo está lleno de esas cosas, va a ir terminando y va a haber más creencia. Entonces, cuando vemos, hay unas profecías, hay unas palabras muy fuertes contra el mundo hoy y mucha esperanza para los creyentes. Y estuvo pensando cuando estaba reflejando en todo eso sobre todo lo que ha sucedido en ese año de 2020. Y tengo aquí una muy pequeña lista, aunque no ha terminado todavía cuando estoy grabando eso, el año 2020, pero aquí hay una lista de los desastres naturales que han sobrepasado a otros desastres en los años pasados. Dice, esta solo es la segunda vez que se agota la lista alfabético oficial de nombre de huracanes. Entonces, siempre cada año sabemos que hay una temporada de huracanes. De antemano, ellos hagan una lista para todos los nombres que van a usar para los huracanes. Esa es la segunda vez que se ha agotado esta lista. También la temporada 2020 ha superado el 2005 como la que registró más tormentas con nombre. Había 29. Hasta ahora termina, lo que escribió termina el 30 de noviembre. Septiembre, que cae en el pico de la temporada de huracanes, vio un récord de 10 tormentas con nombre en un solo mes. El récord anterior era nada más 8. Entonces, como hay un pasaje en la profecía que dice que la venida del Señor será como una mujer que está encinta, que está para tener su bebé, su cría, sabemos que hay dolores de parto. Y esos dolores empiezan un poco alejados, pero van con más frecuencia y mayor frecuencia. Y es lo que estamos viendo aquí en esas cosas.
Dice, a medida de septiembre, 5 tormentas azotaron el océano Atlántico simultáneamente por segunda vez registrado. Entonces hubo así 5 tormentos tropicales ya grandes dentro del mar en un solo momento. Muy interesante. Dice, hasta ahora los incendios han quemado más de 4 millones de acres en todo California, duplicando el récord anterior de casi 2 millones de acres establecido en 2018. Pues yo estoy grabando eso desde Honduras. Honduras, su territorio tiene 27,000 acres total. Entonces, 4 millones de acres es bastante para quemar. En Australia, sus incendios forestales han quemado 45,9 millones de acres. Quiere decir, casi 2 veces fue quemado Honduras totalmente. En Arizona, en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, se estableció un récord de mayor cantidad de días con temperaturas de 100 grados Fahrenheit o 37,7 Celsius o más con 144 días mayor calor. En lo que va del año, Estados Unidos ha tenido 16 desastres naturales y cada uno causó daños por al menos $1 millón. Eso todavía, como lo dijo, no ha terminado el año todavía, pero son 16 desastres naturales. $1 millón mínimo en cada uno de esos. Estamos hablando de 16,000 millones solo en desastres naturales. Y como sabemos que COVID-19 todavía es un gran problema, todavía esos números van contando muy grande. Aquí en Honduras, el PIB de Honduras en el 2019 fue de 25,10 mil millones. Entonces sabemos que en Estados Unidos solo en esos 16 desastres, descontando el COVID, casi supera o llega al PIB de Honduras todo el dinero que el gobierno va a gastar. Bastante dinero, bastante inversión. Volvemos a Zacarías. Dice, y será en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizarán, y nunca más se vestirán de manto velloso para mentir. Y dirán, no soy profeta, labrador soy de la tierra, y porque esto aprendí del hombre desde mi juventud. Importante porque llegará el tiempo cuando los falsos profetas van a empezar a tener vergüenza. ¿Por qué? Porque lo que ha profetizado no está sucediendo. Sabemos que prácticamente todo estudiante de la Biblia va imaginando lo que está leyendo y va pensando cómo va a suceder las cosas. Pero hay personas en este mundo que aprovechan de la palabra de Dios para profetizar mentiras, para ganar dinero, prestigio, poder, etcétera, etcétera. Y la verdad es, va a llegar un momento cuando Dios va a destruir todo eso. Que ya la gente que están mal usando la palabra de Dios, mal usando las profecías, dice que va a tener vergüenza. Y luego seguimos en versículo 6 y aquí encontramos algo distinto. Y le preguntarán, ¿qué heridas son esos en tus manos? Y él responderá, con ellas fue herido en la casa de mis amigos. Entonces aquí estamos viendo importante, porque están viendo ellos las heridas en el mano de Jesús. Importante, ¿por qué? Porque en su primera venida no tenía las heridas todavía. Aquí está hablando prácticamente de su segunda venida, cuando Él viene y se muestra las señales en su mano y la casa de Israel por fin crea. Pero aquí encontramos otra cosa extraña. Versículo 7, levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré el pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano sobre los pequeñitos. Esa profecía en este versículo tiene dos aspectos. Recuerda, acabamos de leer en versículo 6, ellos preguntando dónde recibían las heridas. Están hablando de Jesús, el Mesías. Entonces luego Él da la descripción de un evento en el primer venida de Jesús. ¿Cuándo?
cuando Jesús estaba con sus discípulos en el huerto y llegó los soldados del templo. Y cuando llegaron los soldados, recordamos, uno de los discípulos sacó su vaina, su espada, cortó la oreja de uno de los soldados. Jesús levantó la oreja, volvió a sanarla, a pegarla, y le dijo a su discípulo, no, no es tiempo para pelear. Dice, cuando empezaban a llevar a Jesús, dice que los discípulos se dispersaron. Desapareció. El que quedó más cerca era Jesús mismo. Era Pedro, que llegaba más cerca de Jesús. Y aun cuando Jesús estaba siendo latigado y golpeado por los soldados romanos y Pedro estaba cerca, llegaron algunos a preguntar a Pedro, ¿no eres usted amigo de él? Pero ¿qué dijo la palabra? Pedro lo renegó. 3 veces dijo que no conozco a ellos. Y eso es bastante importante, porque aquí, como dice, las ovejas van a ser dispersados. Y así aún Pedro mismo, muy amado por el Señor y muy entregado al Evangelio, él también se fue y abandonó el pastor, Jesucristo mismo. Importante. Seguimos. Versículo 8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que 2 partes serán cortadas de ella y perecerán, mas la tercera quedará en ella. Tan importante esas palabras porque sabemos bien si Jerusalén hubiera arrepentido, si hubiera aceptado el Señor como su Salvador, hubiera sido salvo, pero no pasó. Y no tardó después de la venida de Jesús, después de su crucifixión, pasó como 40 años. Llegó las legiones del Imperio Romano, rodeó a Jerusalén y había un desastre tan horrible. Si no ha leído usted esa historia, lo recomiendo que usted busque el libro histórico de Josefo y busca la parte de la cuenta cuando él escribió la historia de ese momento, cuando Tito y los romanos estaban rodeando a Jerusalén y destruyéndolo. Es una tragedia tan grave. Como bien dice aquí, quedará el pueblo pedaciado, 2 partes serán cortadas. Sabemos por el aviso del Señor cuando Él dijo, cuando tú veas a Jerusalén rodeado por sus amigos, el que está en su azotea, baja y huye. No vuelve a entrar en su casa para levantar su ropa. Y sabemos que algunos escaparon, algunos fueron para Petra, otros fueron para otros lados. Una muy pequeño pedazo de los creyentes se fueron. Pero muchos fueron destruidos y matados por los romanos. Pero quedó una pequeña número y puso yo ese dibujo aquí solo para que podamos pensar 3 partes. Entonces la tercera parte queda en ella. De 3 personas, 1 queda. 2 están cortadas, perecerán. Es un grupo pequeño los que quedan. Y eso sabemos cuando terminó el sitio de los romanos en Jerusalén, los que quedaron vivos eran muy pocos. Y aún los que salían vivos eran, mejor dicho, solo esqueletos con piel sobre sus huesos. Era una cosa tan horrible. Pero se cumplió la palabra de Dios. Y así va a ser también probablemente en su segunda venida. Tenemos razón de creer por capítulo 14 que algo va a suceder. Suena, y ya vamos a saber cuando llegamos allá, suena como si fuera una guerra, pero no es necesariamente una guerra. Y hasta que se cumplan las cosas ya lo sabemos más que todo lo que pasa. Pero sé que el Señor va a venir en contra de todos los pueblos que vienen en contra de Israel. Entonces hay algo ahí que es importante. Pero seguimos versículo 9. Y meteré en el fuego la tercera parte, y los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre, y yo les oiré. Y diré, pueblo mío, y ellos me dirán, Jehová es mi Dios. Hay una prueba grande, y siempre Dios quiere probar a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él quiere fruto de lo más puro
de lo más mejor. Dice que están probados. Aquella tercera parte fue probado. Los que quedaban vivos en Jerusalén fueron dispersados por muchas partes del mundo. De ahí se fue el evangelio también a casi todo el mundo. Pero hoy en día también muchos de los desastres, muchos de los acontecimientos, aún en el 2020, cuando vamos acercando día por día más cerca a la segunda venida del Señor, son también para probar, son para refinar al pueblo. Como dice, refinar la plata, pues sabemos, según los refinadores de plata, ellos saben que ha llegado a su punto cuando pueden ver su reflexión como si están mirando en un espejo dentro de la plata. Antes y después es un poco pálido, es un poco turbado el color, pero cuando llega al punto de ya está listo, parece como si fuera un espejo, y eso es importante. También sabemos en el oro, cuando el oro llega a su punto, ya todo lo impureza va separando. Ya el oro y la suciedad va separando. Y eso es importante porque nos está dando saber lo que va a estar pasando. Así como en la imagen, vemos este fuego y los minerales que están dentro de aquella copita en el centro. Y como el fuego está por fuera calientándolo, poniéndolo a prueba, podemos saber que así va a ser hoy. Vamos a ser puestos a prueba y tenemos que aguantar. No porque Dios quiere golpearnos ni que estamos dolientos, sino Dios quiere lo más perfecto de nosotros. Entonces necesitamos tener fe y coraje, necesitamos tener diligencia, necesitamos seguir adelante siempre. Aunque hay muchas dificultades a nuestro alrededor, quedamos fiel y fuertes a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, por su tiempo. Espero que esta puede bendecir su día, su tiempo. Que Dios lo bendiga.